Buah, da gusto empezar con esta música épica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo muy bien. Bienvenidos a todos. Un nuevo vídeo. ¿Qué tenemos hoy, chicos? ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una cosita muy chula. Tenemos juicio en directo. Hacía mucho que no traíamos un juicio en directo. He decidido que voy a empezar a traer juicios en directo todos los meses. Al menos voy a subir un vídeo todos los meses. Procuraré que sean más, pero al menos vamos a subir un juicio en directo todos los meses. Un juicio de los que hacemos en el despacho, para comentarlo, analizarlo, ver las estrategias, ver los errores, ver qué podemos hacer mejor. Y sobre todo para aprender, porque al final esto es para aprender. Aprendéis vosotros que lo veis y aprendo yo, porque así analizo qué he hecho, qué no he hecho o qué hacemos en el despacho. Habitualmente nosotros siempre pedimos todas las vistas que hacemos y las vemos después, pues precisamente para eso, para corregir errores y para aprender. Yo creo que es una muy buena manera de ir aprendiendo. Es lo que he hecho siempre en los 20 años que llevo de ejercicio y bueno, pues me gusta compartirlo con vosotros porque así aprendemos todos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos ya a entrar en materia. Hoy es un juicio cortito, dura 31 minutos. Y es un juicio de un tema muy delicado. Es un tema de tutela, en el cual la Junta de Castilla y León declaró el desamparo de una niña en el año 2019. Recuperamos a la niña y lo volvió a declarar en el año 2021. Volvimos otra vez a demandar a la Junta de Castilla y León y aquí venimos ahora mismo al juicio. Os adelanto, el juicio lo ganamos, luego os pondré la sentencia, que la tenemos aquí, y la niña afortunadamente ya está con su madre, está en su casa. Parece que ahora ya todo va bien, que la Junta de Castilla y León ha dejado en paz a esta familia. Y bueno, es un tema delicado precisamente por eso, por todos los problemas que hay con las comunidades autónomas y los servicios sociales de las comunidades autónomas, que bajo mi punto de vista en muchas ocasiones dictan resoluciones de desamparo con mucha alegría y cuesta una barbaridad, cuesta un montón recuperar a los menores y que regresen a su casa y estén con sus familias. En este caso lo conseguimos, tuvimos abundante prueba, y tuvimos un hándicap muy importante. Tuvimos en contra el informe del equipo psicosocial del juzgado. Aún así, conseguimos hacer ver a su señoría que la niña donde mejor estaba era en su casa, que la madre estaba completamente preparada para tener a la niña consigo. Así se ha demostrado durante todos estos meses. No nos equivocábamos. La juez no se equivocó al darnos la razón y bueno, pues afortunadamente salió todo bien. Juicios como este tengo muchos porque, bueno, para los que me conocéis, una de mis especialidades o mi mayor especialidad dentro del derecho de familia es precisamente todo el tema de desamparos, tutelas, acogidas, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que os voy a dejar de meter la chapa. Vamos sin más preámbulos a ver el juicio, que yo creo que está interesante, ¿eh? Ya os digo, es cortito y está interesante y lo vamos a ir comentando. Bueno, ya lo tenemos por aquí, tenemos ya la sala de vistas. Como veis, esta es la sala de vistas del juzgado de familia de Salamanca. En Salamanca tan solo hay un juzgado de familia y es una sala pequeñita, pero bueno, para lo que nos sirve, para lo que queremos nos sirve. Como siempre vamos a ir explicando una cosa antes de empezar. Como veis, está pixelado. Bueno, esta es mi clienta. Aquí hay más personas que nos acompañan. Están pixelados lógicamente para preservar su intimidad. Siempre pixelo a los abogados contrarios, básicamente para curarme un poco en salud y que no tengamos problemas, protección de datos y tal. Está su señoría, lógicamente, y por aquí, por esta parte derecha de vuestra pantalla, por aquí está el Ministerio Fiscal.
También vais a escuchar en determinados momentos algunos silencios, ¿vale? Esos silencios van para preservar el nombre de la madre de mi clienta y el nombre de la niña. Es una menor, lógicamente a la menor en ningún momento vamos a sacar su nombre, ni ningún tipo de dato que la pueda identificar. Y a la madre, aunque hemos hablado con ella y tenemos su consentimiento para hacer este vídeo y para exponerlo públicamente en el juicio, tampoco queremos dar su nombre para preservar también su intimidad y el de su familia, ¿vale? Bueno, pues vamos ya con el juicio. Como siempre, este juicio no tiene ningún tipo de especialidad respecto a los juicios que se celebran en un juzgado de familia. Se lleva por los trámites del juicio verbal. Por lo tanto, yo en su día presenté una demanda de oposición a esa tutela. Exactamente, es una demanda de impugnación a la resolución de la comunidad autónoma. Como siempre, al principio me voy a ratificar en la demanda. Me contestará en sala la abogada de la Junta de Castilla y León en este caso. En otros casos, pues son los abogados contrarios, siempre contestan en sala a los demandados en estos casos. Y por último contestará el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal ya os adelanto que no dice prácticamente nada y su intervención en el juicio es meramente testimonial porque lo dice la ley, porque sus conclusiones duran apenas un minuto y no intervienen en todo el juicio. Después de esto, pues practicaremos la prueba y por último, como siempre, el informe final o conclusiones. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Inicio de la lista de oposición a resolución de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Salamanca, expediente 37/2019, 77 de constitución de tutela de la menor, resolución de 25 de agosto del 21. Como habéis visto, en oposición, ahí se silencia para no escuchar el nombre de la niña ni de la madre. Hernández González, testigo habilitado Manuel Montero Rodríguez, compareciendo la letra de la Junta en nombre de la Gerencia de Servicios Sociales y siendo parte también el Ministerio Fiscal al afectar la medida a una menor de edad. Tiene para la parte alzada en oposición. Con la venia, señoría, para ratificarnos en nuestra demanda, simplemente haciendo una pequeña puntualización de un hecho nuevo que se ha dado desde que presentamos la demanda, y es que esto es importante, todos los hechos nuevos posteriores a la presentación de la demanda los tenéis que hacer constar en vuestra exposición inicial. En este caso era que mi clienta había contraído matrimonio, aunque bueno, como vais a ver, su señoría ya lo sabía por el informe psicosocial que se elaboró, porque ya lo manifestó allí, pero bueno, yo aún así tengo la obligación de manifestarlo. Si hubiese cualquier otro hecho relevante, importante para el asunto que haya sucedido con posterioridad a la presentación de la demanda, también este es el momento en el que se lo tenéis que decir a su señoría para que lo tenga en cuenta. Lógicamente también, aunque en este caso no lo hago, esos hechos, si van acompañados de documentos, también los podéis presentar, así como todos los documentos que sean posteriores a la presentación de la demanda, aunque como he dicho muchas veces, en los juzgados de familia y sobre todo con temas de menores son muy flexibles e incluso se van a poder presentar sin ningún tipo de problema, o habitualmente no hay ningún tipo de problema, documentos anteriores a la fecha de presentación de la demanda, ¿vale? Bueno, pues con esta salvedad seguimos. Contraído matrimonio. Julio, ya lo vi. ¿Perdón? Lo presentó en un escrito. Ah, ¿presentamos escrito? Yo lo he No leído en recuerdo. algún sitio o a lo mejor en el informe del equipo. En julio del 22. Sí, el día 9 de julio del año 2022. Vale. Pues simplemente, señoría, y solicitando el recibimiento del pleito por orden. Gracias. Letra. Con la venia de su señoría, para ponernos a la demanda y ratificarnos en la resolución de 25 de agosto de 2021 de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Salamanca, al entender que resulta plenamente ajustada al superior interés de la menor. Según nos consta en los antecedentes de citada resolución, en el presente caso ya se ha tratado en anterioridad y en anteriores ocasiones acuerdo de intervención que, como la misma resolución detalla, ha resultado fallido de cara a posible reintegración familiar y que concluyó con la asunción de nuevo de la tutela legal de la menor por la gerencia. En este sentido, citar que en agosto de 2022 la Gerencia Territorial de Servicios Sociales recibe desde el equipo de apoyo a familias una propuesta
en la que se propone el cese del programa de intervención familiar tras haber comprobado la inviabilidad de promover la reunificación familiar con garantías de protección para la menor. Y se considera necesario proporcionar a la menor un entorno convivencial estable y seguro para garantizar su adecuado desarrollo evolutivo a nivel personal, social y moral. Consecuencia de esto fue la posterior resolución, que es objeto hoy del presente procedimiento, en el que se manifiesta y se resuelve en citada resolución el cese en el programa de intervención familiar con la corporación local, cambio de recurso residencial de la menor y modificación de régimen de visitas. En este sentido, decir que la gerencia va a estar en todo momento de acuerdo y tendente a que el ritmo de visitas con la progenitora sea el más amplio posible según vayan determinando los diferentes informes de la gerencia, porque sí que se entiende la relación positiva de madre e hija. Entendemos también que el informe de valoración psicosocial de fecha 14 de septiembre de 2022 aportado al procedimiento viene a ratificar lo contemplado en esta resolución de la gerencia, por lo que, señoría, solicitamos se dicte resolución con íntegra desestimación de la demanda por los motivos aquí expresados previo recibimiento del pleito a prueba. Gracias. A ver, comentarios a la exposición inicial de la abogada de la Junta de Castilla y León. Yo ese día no sé sinceramente qué le pasaba, es una abogada que conozco y la vi un poco titubeante, temblorosa. Y bueno, su estrategia yo la llevaba muy clara desde antes de entrar en sala, era apoyarse íntegramente en el informe psicosocial que, como os he dicho antes, desaconsejaba la reintegración de la niña en su domicilio familiar. Y bueno, era básicamente la estrategia que llevaban junto con los informes que habían elaborado los técnicos tanto del Ayuntamiento de Salamanca como de la Junta de Castilla y León desde el año 2019 y que lógicamente eran informes tendentes a mantener a la niña en un acogimiento residencial y bajo la tutela de la Junta. Pero bueno, simplemente ese apunte, la estrategia ya la teníamos muy clara desde antes de entrar por dónde iban a ir. Y que ya os digo, me parece muy extraño que esta abogada, que es una buena abogada y que ya os digo que la conozco desde hace tiempo, la noté un poquito titubeante y no entendí muy bien el motivo. Pero bueno, mejor para nosotros. Ministerio Fiscal. Sí, por venir, nos ratificamos en nuestro escrito y solicitamos el empezamiento del pleito a prueba. Gracias. ¿Suprueba el examen? Con la venia, señoría. La documental por reproducida y luego de los testigos que propusimos en nuestro escrito Sí. de fecha 5 de julio, renunciamos a todos ellos excepto a ¿Qué es? el esposo actual de doña y que mantiene una relación con ella desde agosto del año 2020. Bueno, nosotros llevábamos unos cuantos testigos, llevábamos algún familiar y algún amigo que iban a hablar un poco del tema de la red social que tenía nuestra clienta porque eran los motivos que originariamente Servicios Sociales exponía para retirar la tutela y la patria potestad a mi cliente. Decidimos renunciar a ellos con una estrategia muy clara. Básicamente vamos a centrar todos nuestros esfuerzos, bueno, como vais a ver a lo largo del juicio, la Junta invocó 3 motivos para declarar el desamparo y 2 de ellos estaban superados o entendemos superados. Y íbamos a centrar todos nuestros esfuerzos en el último de ellos y para eso tan solo nos hacía falta uno de los testigos que era el marido de nuestra clienta y vamos a basar también mucho nuestras pretensiones en un informe que hicieron 2 trabajadoras sociales que pagó nuestra clienta. Pagó pero se sometió a esas sesiones con las trabajadoras sociales que le ayudaron pues a superar ciertos problemas que tenía para recuperar a su hija.
También renunciamos a esas trabajadoras sociales, básicamente porque en las últimas reuniones que tuvo con nuestra clienta la relación fue un poco regular y bueno, yo no quería arriesgarme a que con un muy buen informe que teníamos por escrito, que además no fue impugnado ni por la Junta de Castilla y León ni por el Ministerio Fiscal, por tanto surte plena eficacia probatoria, pues no quería arriesgarme a que ese informe de alguna manera con las preguntas que se le pudieran hacer por parte de, sobre todo el abogado de la Junta y del Ministerio Fiscal, pudiesen perder esa eficacia probatoria que luego tuvo en sentencia ese informe. Entonces decidimos renunciar a ellas, ya era una estrategia que llevábamos pactada desde el despacho y que bueno, no salió bien. Con la venia de su señoría, el expediente administrativo. ¿Ministerio Fiscal? Sí, con la venia nos vamos a adherir a la prueba propuesta y no vamos a solicitar el interrogatorio dado que existe un informe del equipo psicosocial muy reciente respecto de la progenitora. De acuerdo. A ver, respecto para cuando hagáis un juicio, si hacéis por primera vez un juicio de este tipo, la prueba que proponen los servicios sociales habitualmente suele ser esta. Se ciñen al expediente administrativo y punto. Básicamente porque ahí se recogen todos los informes de psicólogos, de trabajadores sociales, de técnicos, etcétera, donde les van a favorecer. En muy contadas ocasiones se proponen que alguno de estos técnicos declaren en juicio, básicamente porque se pueden arriesgar a que las preguntas que se le hagan puedan meter la pata y prefieren no hacerlo, ya lo tienen por escrito y ya está. Y el Ministerio Fiscal, bueno, pues depende cómo vea el asunto, puede solicitar interrogatorio de la madre o de los padres, o como ha hecho en este caso, simplemente pues se deja llevar y ya está. Así que bueno, suele ser lo habitual en este tipo de procedimientos. Pues bien, llamamos entonces a los testigos que pueden marchar, que si necesitaran un justificante que lo digan. Si una de las trabajadoras Antonio Galindo, sociales sí. me ha dicho que sí que necesita justificante. Solo quieren a don Antonio, por eso. No es trabajadora ni por eso decía nada. Sí, por favor. A ver, para este testigo Buenos simplemente días, se don dice Antonio. su Venga, por nombre. favor, ahí al centro. Hemos quitado sus apellidos, así que bueno, preservamos su intimidad simplemente con su nombre de pila, así que no hay problema porque lo se escuche. Que cierre la puerta y ahora le preguntamos. Y bueno, pues ahora vamos con el interrogatorio, que bueno, pues ya os adelanto que tan solo Bien, don le Antonio, hago está aquí yo en calidad de preguntas. testigo. ¿De acuerdo? ¿Jura promete decir la verdad a todo lo que le preguntemos? Juro. Le advierto que mentir en juicio es un delito. ¿De acuerdo? De acuerdo. Usted es el marido de la verdad. Una cosa, eso sí os quiero decir, nunca preparéis a los testigos para que conozcan las respuestas de memoria. Procurad no darle las preguntas por escrito. Procurad que no sepan exactamente qué le vais a preguntar. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque si eso es de memoria no van a tener credibilidad, aunque sea verdad lo que dicen. Se van a poner nerviosos si no se acuerdan de una palabra, de una frase, y entonces puede ser un desastre de declaración. Pero lo que sí debéis hacer es que la historia que vayan a contar, que ellos la tengan muy clara, que la visualicen, eso días antes, ya no con testigos, sino con vuestros clientes si van a declarar, que visualicen la sala, contadle cómo es una sala, cómo va a ser, cómo van a estar situados, y sobre todo que la historia que van a contar, que ellos la visualicen, que digan yo quiero contar esto de esta manera, cómo lo hago, me voy a preparar en casa, voy a pensar en ello. Bueno, pues un poquito que se pongan en situación. Pero os digo, mi consejo es que jamás se aprendan las respuestas de memoria, porque si lo hacen, la van a cagar. Os lo digo, que la van a cagar. De acuerdo. Bueno, Sí. pues que esa relación, que sea su mujer, no le impida decir la verdad, le estoy advirtiendo. Sin problema, ¿vale? De acuerdo. Letrado.
Con la señoría. Don Antonio, buenos días. Buenos días. ¿Desde cuándo mantiene usted una relación? Llevo año y medio viviendo con ella desde hace un año y me casé con ella el 9 de julio. El 9 de julio. En este periodo de tiempo, en este año y medio, ¿usted ha mantenido contacto con su esposa? Sí, sí. Cuando la dejan a ella los fines de semana o en eso, siempre con ella me llevo bastante muy bien y la niña muy bien conmigo. Bien, ¿y la relación con su madre en esos momentos? Perfecta. Yo, madre e hija, muy bien. Y yo con su madre, igual, muy bien. Pues como la relación de una madre y una hija perfecta. Se llevan muy muy bien, la niña le hace caso a todo lo que le dice su madre, y todo, muy bien. Los silencios que escucháis son los nombres quitados, ¿de acuerdo? Que ustedes llevan viviendo juntos ¿desde cuándo? Desde primeros de año. Desde primeros de este año 2022. Sí. ¿Dónde están viviendo ahora? Mi pareja, que está en calle Venezuela, primero, segundo D. O sea, que aquí en Salamanca. ¿La vivienda donde vive? En propiedad. Propiedad. ¿Y tienen hipoteca o tienen alquiler? Nada. No tienen hipoteca de ningún tipo. Esa vivienda, ¿usted nos puede describir cómo es? ¿Cuántas habitaciones tiene? Pues mira, es un pasillo, tiene la cocina, luego tiene 3 habitaciones y un salón. O sea, y una de esas habitaciones la tienen destinada ustedes para... Bien. Está muy amueblada, todo está en perfecto estado. Con ustedes también vive la madre de... Su madre, luego tenemos la nuestra y la de la niña que está enfrente de la de su madre. Bien, de la llevanza de la casa, ¿quién se encarga? Su madre, ella. O sea, ella se refiere usted a su esposa. Mi mujer, perdón, mi mujer. Sí. Lleva por la mañana, hace las compras, hace la comida. Yo alguna vez, si le tengo que ayudar a hacer limpieza de la casa, pues le ayudo. Si la veo que ella tiene mucho, le ayudo. Pero perfectamente la lleva ella. Y se encarga de la gestión del pago de recibos, pago los recibos y todo lo hace sí, María. Déjame perdón, es que estoy yo nervioso, perdón. Del pago de los recibos, de la gestión de suministros, de todo eso. Absolutamente. ¿Sabe usted o conoce usted, en el tiempo que lleva viviendo con ella, si tiene algún tipo de impagado, porque se le haya pasado pagar algún recibo? Al día de hoy no. Que yo sepa, no. Vale. De todas maneras, yo superviso también las facturas, le echo la supervisión a ella, pues si acaso le pasa algo, también la tenemos apuntado en una agenda cuando nos llegan los recibos, para si algún día, hasta el momento no se nos ha pasado. Bien, para ir finalizando, en este tiempo que lleva usted viendo desde primeros de año, que ya son 10 meses, ¿usted alguna vez ha notado ataque psicológico, de ansiedad, algún problema, alguna recaída? Yo desde que la conozco no le he notado nada, pero yo la veo en perfecto estado, muy centrada en sus cosas, en su casa. Cuando está con la niña es impresionante, no me quedan otros elogios. Bien. ¿Y usted en este tiempo ha notado si su esposa pues ha acudido a algún tipo de trabajador social para que le ayude a mejorar como... Déjeme que termine, por favor. A mejorar como madre, a mejorar sus habilidades, pues a saber llevar su casa, a talleres de empleo? Sí, ha secado mucho, ha estado en COCENFE, a secar, trabajar a social, psicólogos, ha estado en muchos estos, no sé cómo se dice la palabra, profesionales para ayudarla. Bien. Y ya para finalizar, última pregunta. ¿Usted ve que su esposa es una persona estable, que no tiene ningún problema? ¿Eso es cierto? Yo en el tiempo que estoy con ella no le he visto ningún alto y bajo. Lleva una línea sorprendente. Vale, perfecto. Pues no hay más preguntas, señora. Muchísimas gracias. Con la venia de su señoría no hay preguntas sin perjuicio de la valoración que haré de la prueba en el momento de conclusiones. Gracias. No tengo preguntas, señoría. Pues ya hemos terminado entonces. Ya puede sentarse. O con el lado de su pareja, o detrás, o marcharse fuera, lo que prefiera. Voy a investigar la totalidad de la prueba, sino meramente documentar lo que nos quedaría. Para conclusiones, letrado. Con la venia. Bien, ¿qué pretendemos con esta declaración? Bueno, como habéis visto, nuestro objetivo con la declaración del esposo es
hacer ver a su señoría que nuestra clienta tiene una estabilidad emocional, psicológica, puesto que en el pasado había tenido problemas psicológicos, que desde hace ya mucho tiempo no ha vuelto a tener ningún tipo de recaída, que está estable y que eso le lleva a tener una estabilidad en su día a día, una estabilidad de pareja, una estabilidad económica y una estabilidad en su casa, siendo ella quien se encarga de todas las labores del hogar, porque además es así, el marido le ayuda poco y que lleva perfectamente su casa y es perfectamente capaz de llevarlas sin prácticamente ayuda de nadie. Y esta sensación de estabilidad es lo que queríamos transmitir con esta testifical que, bueno, a pesar de que el esposo estaba bastante nervioso, yo creo que salió bastante bien, sobre todo a la vista de la sentencia que nos dictaron. Y bueno, pues ahora ya pasamos, como habéis visto, ya se ha practicado la prueba, solo había una testifical y el resto es documental. Así que bueno, ahora vamos con el informe final, con las conclusiones. Y bueno, pues las mías duran unos 15 minutos aproximadamente, quizás un poquito más. Pero yo creo que son interesantes porque además esta es una materia interesante y jurídicamente tiene su aquel. Así que os dejo con ellas. Señoría. En este procedimiento se trata de ver si permanecen a día de hoy las circunstancias declaradas en la resolución dictada por la Gerencia Territorial de los Servicios Sociales de Salamanca del día 25 de agosto del año 2021 en el expediente 3709-0077 de constitución de tutela de la menor. O por el contrario, esas circunstancias han variado, debiendo rehabilitar a mi mandante la tutela de la menor y ordenando la reintegración en el domicilio familiar. Para ello debemos, en primer lugar, señoría, examinar las causas que la gerencia territorial ha venido ofreciendo a lo largo del tiempo en todas sus resoluciones. Y nos tenemos que ir, en primer lugar, a la del día 24 de marzo de 2021, que le hemos aportado junto con la demanda que está en el expediente administrativo, y que básicamente nos da 3 argumentos para declarar el desamparo. Primero era la conflictividad de la relación de pareja anterior a la actual que tenía doña, la red de apoyos familiares y las estrategias erróneas en la solución de conflictos. Estos motivos que la gerencia modifica en la resolución que hoy impugnamos, por cuanto que elimina el de la conflictividad de la relación de pareja, a sabiendas que mi mandante en su día instó una denuncia por violencia de género que fue tramitada ante el Juzgado Penal número 1 y cuya sentencia está aportada como documento número 8, en la cual se le condena a su antigua pareja por violencia de género a 9 meses de prisión. Del mismo modo, la resolución impugnada respecto a la dictada en día 24 de marzo de 2021 la dice sobre la red de apoyo familiar. Pues en agosto de 2021 la gerencia era conocedora de la situación real y esa situación real no era otra que dispone de una vivienda propia. Como hemos escuchado, sin hipotecas, sin créditos que soportar. Está adecuada perfectamente tanto a las necesidades de su hija como de la familia en conjunto. Y así lo hemos acreditado con el documento número 9 que hemos aportado, que es un reportaje fotográfico íntegro de la vivienda, que se puede observar perfectamente el estado en el que está la vivienda. En dicha vivienda, en la actualidad, como nos ha dicho don Antonio, convive con don Antonio, su esposo, y con su madre. Y como nos ha dicho don Antonio, con una habitación completamente preparada para la niña. Pero es que, señoría, la red de apoyos familiares no se limita simplemente a su madre y a su esposo, algo que ya creemos que además es más que suficiente, pero dispone de otros familiares, como se ha acreditado que es su prima, que además es médico de la Junta de Castilla y León, otra serie de amigos que también hemos aportado en nuestro escrito de demanda. Por lo tanto, entendemos que este motivo esgrimido ya ha sido superado, por lo que nos resultaría, para saber si hay que reintegrar a la menor, el análisis del último motivo y en realidad el único de los ofrecidos por la resolución de agosto de 2021, ahora impugnada. Y no es otro que si la administradora utiliza estrategias erróneas para la resolución de conflictos e incapacidad para ejercer el rol parental. La propia resolución impugnada, observamos que este motivo se centra, y así lo explica la gerencia, en que en lugar de tener una relación madre-hija,
tiene una relación de igualdad, es decir, como si fueran amigas. Y es en lo único que se centra la resolución impugnada, no se centra en otro motivo, no encontramos otro en la propia resolución. Dice que esa relación que mantienen madre e hija es una relación de amigas entre iguales, donde no es capaz de poner límites a su hija o consecuencias proporcionadas, ya sean positivas o negativas a los actos que hace la niña. Nada dice la resolución, señoría, pero absolutamente nada examinada con ciencia de la gerencia sobre el estado psicológico de doña María, pero absolutamente nada. Pero ni en la resolución impugnada ni en ninguna otra que obra en el expediente administrativo. Por eso a esta parte le ha sorprendido mucho el contenido del informe elaborado por el equipo psicosocial de este juzgado. Por cuanto dicho... A ver, aquí paro un momentito, básicamente porque esto me parecía muy importante. Al tener el informe psicosocial en nuestra contra, como lo teníamos, porque era un informe psicosocial que excepto en un párrafo o 2 párrafos era demoledor contra nuestra clienta, lo que tenía que hacer, o parte de mi trabajo, era desacreditar ese informe psicosocial. Y lo desacredito de 2 maneras. Uno, en que se centran en temas en los cuales la gerencia de la Junta de Castilla y León, la gerencia de Asuntos Sociales, nunca había entrado y no estaba en esa resolución, que era el estado psicológico de mi cliente. Y básicamente todo el informe del equipo psicosocial se basa en el historial psicológico anterior a este momento de mi cliente. Además, anterior de años atrás, no de 6 meses o de un año, no, de bastantes años atrás. Y por ahí era una de las maneras de echar por tierra o de echar abajo ese informe psicosocial que nos perjudicaba de manera brutal, y la otra manera era apoyándonos, como veréis a continuación, en el informe de las trabajadoras sociales que habían trabajado junto con nuestra clienta. Lo conseguimos, además en la sentencia se expone que ese informe psicosocial no versa sobre lo que argumenta la resolución de la Junta de Castilla y León para declarar el desamparo o para mantener el desamparo, y por lo tanto conseguimos nuestro propósito, que era echar por tierra ese informe, que además, como os he dicho antes, era el único o la principal baza que tenía la Junta de Castilla y León para mantener su posición. Este informe, señorías, se centra exclusivamente en la salud mental de mi mandante, relatando el historial clínico y su estado actual, pero sin entrar a valorar los progresos que mi mandante ha realizado en este tiempo respecto a la capacidad de ejercer el rol de madre, y que es la verdadera causa por cual la gerencia territorial declaró el desamparo de la menor. Y esa evolución, que es real y mantenida en el tiempo, la podemos observar, entre otros, en el informe elaborado por las trabajadoras sociales y peritos sociales, doña María Isabel Tamame Montero y doña Vanessa García Castillo, que hemos aportado como documento número 10 de la demanda, y que, señoría, no ha sido impugnado ni tanto por la Junta de Castilla y León ni por el Ministerio Fiscal, por lo tanto, tiene que producir plenos efectos probatorios. Y en dicho informe su conclusión es muy clara. Nos dice que ha adquirido un compromiso de continuidad para poder cumplir su objetivo, y que no es otro de ser el mejor referente maternal para su hija, estando trabajando para alejarse de todo aquello que le separa de su hija, priorizando el retorno de ante todo y resaltando esto el ánimo de superación de la madre. Como se puede observar en ese mismo informe aportado, ha trabajado para adquirir las herramientas que le ayuden a resolver los conflictos que se le pueden plantear en el día a día de una manera satisfactoria, trabajando de igual modo para adquirir las habilidades para un ejercicio del rol parental. Y a esta conclusión, señoría, llegan ambas trabajadoras sociales después de haber trabajado de manera continuada en 11 sesiones en un mes y continuando todas esas sesiones una vez al mes hasta ahora. Por lo tanto, señoría, creemos que ese informe que elaboran las trabajadoras sociales debe tener mayor relevancia que el que elabora el equipo psicosocial, por cuanto el equipo psicosocial tan solo se limitó a una entrevista de 1 hora y media. Y esto han sido 11 sesiones más todas las del año a continuación, es decir, más de 20 sesiones, señoría. Entonces, sabrán a más de estas trabajadoras sociales que el equipo psicosocial. Pero es que nos sorprende aún más
esta conclusión a la que llega el informe psicosocial, por cuanto no es capaz de mantener una estabilidad personal en el tiempo, sin saber muy bien, señoría, porque no lo explica, cómo alcanza dicha conclusión. Pues si nos ceñimos a los hechos y a la realidad de hoy y del momento en el que se elaboró el informe, mi mandante dispone de vivienda en propiedad, sin hipoteca, sin crédito o sin ninguna otra cosa que abonar. Algo que muy pocas personas de 43 años disponen. O sea, tener una casa propia, comprada con su propio dinero y que no tenga que pagar hipoteca, pues eso nos da una estabilidad personal importante y sólida. Pues por cuanto la preocupación que tiene, como puede tener cualquier otra persona, preocupación económica, pues ya no la tiene y se puede centrar en temas más personales que patrimoniales. Del mismo modo, mantiene una relación estable desde hace año y medio, como hemos escuchado. Es decir, eso es aproximadamente desde el mes de abril del año 2021. Y que han contraído además, señoría, matrimonio en el mes de julio de este año, el día 9 de julio concretamente, lo cual nos indica que esa relación es más que estable en el tiempo. De igual modo, hemos escuchado a don Antonio que quien se encarga de la llevanza de la casa es, además, el propio informe psicosocial y obra en el expediente administrativo, que la familiadora sí que tiene problemas de movilidad y por tanto es ella la que se tiene que encargar absolutamente de todo. Se encarga de hacer la comida, de hacer la compra, de limpiar la casa, de pagar los recibos, de contratar los suministros y no tiene ni un retraso, señoría, en pagar ni siquiera una factura de la luz. Entonces, ¿eso nos da una estabilidad? Pues lógicamente que nos da una estabilidad en contra de lo que el propio informe psicosocial dice. Y es más, señoría, el propio informe psicosocial reconoce durante la entrevista se muestra orientada en el tiempo, en el espacio, con capacidad de expresión y comprensión adecuada, que es consciente de su situación legal y que está realizando esfuerzos de cambio cumpliendo el tratamiento que tiene prescrito para su enfermedad. Y en ningún momento el informe psicosocial, en el que se va a apoyar fundamentalmente la Junta de Castilla y León, nos dice que haya tenido problemas psicológicos ni recaídas en los últimos tiempos, que además hecho que ha contrastado su propio marido aquí, que desde que la conoce ha continuado con una línea estable, que nunca ha tenido recaídas, ni altibajos, ni trastornos de la personalidad, como refleja el informe. Ese informe, señoría, del equipo psicosocial lo que recoge, además, es que es así, es un historial médico pasado, no actual, no se basa en un informe de un psiquiatra de la Seguridad Social o privado que diga, oiga, pues en agosto del 22 o en septiembre del 22 tiene una recaída o le pasa esto o lo otro. No, son todo pasados, que ya han sido superados. Por lo tanto, entendemos que ese motivo de privación ha cesado, por lo que se debe revocar esa declaración de desamparo de la menor. Y entendiendo que el juzgado, o que entienda el juzgado que esos motivos no han cesado del todo, sino que simplemente parcialmente, la declaración que debería hacer este juzgado es una declaración de riesgo al amparo de lo dispuesto en la Ley 14/2002 de 25 de julio y que no llevaría, señoría, aparejada una situación de privación de tutela, sino el mantenimiento de la menor en su entorno familiar, tal y como ya se hizo por la propia gerencia en la resolución de 8 de enero del año 2021. Por último, señoría, muy breve para terminar, y aunque nos remitimos íntegramente a lo expuesto en nuestro fundamento de derecho quinto de la demanda, si nos deja un breve apunte legal, muy breve, se lo prometo, señoría, y jurisprudencial, pero súper breve. Para tener en cuenta, hacer referencia al artículo 2.2c de la Ley Orgánica 8/2015, que nos dice que se priorizará la permanencia en su familia de origen y se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares siempre que sea posible y positivo para el menor. Entendemos, señoría, que es positivo para que se restablezca su domicilio, por cuanto además, y por eso solicitábamos la exploración por el equipo psicosocial, ella manifiesta que tiene ganas de volver a su casa, que quiere volver a estar con su madre, con Antonio, con el que mantiene una relación estupenda, y con su abuela. Entonces, por eso, señoría, creemos que debe ser de aplicación ese artículo y priorizar el acogimiento familiar frente al acogimiento residencial. También debemos tener en consideración, señoría, la sentencia del Tribunal Supremo del 10 de marzo del año 2016, que sigue la doctrina de la propia Sala con referencia a la sentencia de 31 de julio del año 2009, que expone que al examinar la impugnación de la declaración de desamparo por la Administración interpuesta al amparo del artículo 172.6 del Código Civil, cuál es este caso, contemple que el cambio de las circunstancias se ha producido con posterioridad al momento que se produjo la declaración, con el fin de determinar si los padres, en este caso la madre, se encuentran
encuentre en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad. Sentado lo anterior, creemos que en el caso que nos ocupa, señala la Gerencia Territorial de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León que los factores de riesgo que determinaron la asunción de la tutela de la menor fueron conflictividad en la relación, como hemos dicho, precariedad de la red de apoyos familiares y la errónea resolución de conflictos. Pues bien, como hemos expuesto a lo largo de todo este procedimiento, los motivos que dieron lugar a la situación de desamparo han desaparecido, señoría. Y de hecho la propia Junta de Castilla y León, en su resolución de 25 de agosto de 2021, reconoce que han desaparecido dos de esos motivos, y además en el primer párrafo de dicha resolución reconoce la gran vinculación afectiva entre madre e hija, y es la propia Administración. De la valoración de todas estas razones invocadas, señoría, por la Administración, como hemos dicho, no encontramos acogimiento para que dentro de lo que sería el último artículo a tener en cuenta, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Ese artículo 18 nos hace una relación y una enumeración clara y específica de todos los motivos que pueden llegar a producir la declaración de desamparo, y sinceramente no encontramos que se pueda encajar en ni uno solo de ellos, señoría, pero en ni uno solo. Los damos por reproducidos porque los tenemos en nuestro fundamento de la demanda, y lógicamente por abreviar no los vamos a decir todos, pero es que no se da ni uno solo de ellos, señoría, absolutamente ninguno. Por eso consideramos que las causas que han llevado a esa declaración han desaparecido completamente, y creemos que no encontramos causa grave que justifique la declaración de desamparo de la menor y la asunción de la tutela por la comunidad autónoma. Máxime, como señala el Tribunal Supremo, y esta ya es el último artículo que voy a citar, existen otras medidas menos radicales si se considera que hay algún riesgo para la menor. Por esta parte, nos parece adecuado y pertinente que la Administración, desde su propio criterio técnico, porque deben ser los técnicos, apruebe y desarrolle un programa de intervención con la madre en los términos que se contemplan en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica al Menor. Por ello, señoría, solicitamos que se dicte una sentencia conforme al suplico de nuestra demanda, reintegrando de manera inmediata a la menor domicilio familiar, y si fuese, como hemos dicho, con ese programa de intervención del artículo 17, pues nosotros estaríamos conforme con ello. Muchísimas gracias, señoría. Gracias, Letrado. A ver, yo salí muy satisfecho con estas conclusiones. Su señoría me dejó expresar todo lo que quería decir, me dejó explayarme tranquilamente. Soy consciente de que repito un par de cosas, pero quiero que queden muy claras y quedaron claras. Y su señoría me permitió hacer exposición de los artículos aplicables, así como de la jurisprudencia aplicable. No quería enrollarme mucho más. En la demanda estaban puestos todos los argumentos jurídicos que estaban a nuestro favor, y yo considero que en estas conclusiones, en concreto, aunque en general, no hay que aburrir a los jueces con 1000 sentencias, con 1000 artículos, porque ellos también se lo saben, igual que no lo sabemos nosotros. Pero sí que hay que dejar señalados aquellos puntos claves y aquellas cuestiones jurídicas claves que nos pueden ayudar a ganar el pleito. Ya os digo, yo salí muy contento con estas conclusiones, con el trato que su señoría nos dispensó, y bueno, pues nada, vamos a ver las conclusiones de la abogada de la Junta de Castilla y León y del Ministerio Fiscal. Ya os digo, el Ministerio Fiscal dura aproximadamente un minuto y medio, y la abogada de la Junta de Castilla y León pues tarda unos 5 o 6 minutos aproximadamente. Y bueno, ya os digo, la abogada de la Junta de Castilla y León se va a basar básicamente en el informe psicosocial, así como en el informe de los técnicos, que son anteriores muy anteriores, no es que sean anteriores de un mes, sino muy anteriores, con más de un año y medio, a la resolución que impugnábamos en ese momento. Con la venia de su señoría, aunque no hiciera falta, sí que me lo parece, de cara a las conclusiones mostradas de parte, hacer referencia a
al caso que nos ocupa, en el sentido de decir que el trabajo que se ha realizado para la reintegración familiar y la resolución actual que nos ocupa, se ha trabajado en 3 órdenes diferenciados. El primero es el orden de la Corporación Municipal, que ha trabajado codo con la familia, siempre en aras del interés superior del menor. Después de las intervenciones por parte de la Corporación Local de Salamanca y el equipo de apoyo a familias del Ayuntamiento de Salamanca y todos los informes que obran en el expediente, las personas que trabajan en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Salamanca son personas profesionales que se dedican a esto, no solo a este expediente y a este caso concreto, sino a todos, y que han ido plasmando en todos los informes los casos, los acontecimientos y los antecedentes de hecho que acontecen al caso concreto de la progenitora y la menor. Y por último, en este procedimiento consta un informe de valoración psicosocial mediante orden recibida de su señoría, en el que se avala todo el trabajo anteriormente. Por eso llama la atención que se quiera rebatir todo este trabajo que hay de fondo, que es el que al final ha concluido en la resolución de 25 de agosto de 2021. Se dice de parte también, se insiste en cuestiones materiales referidas a la vivienda. Disculpad que interrumpa, se equivoca la letrada en las resoluciones de agosto de 2021. Que era la que impugnábamos, pero la letrada se refería a una resolución que hubo en el mes de enero de ese mismo año. A la vivienda, etcétera, que por supuestísimo que son importantes, pero en el caso concreto, fundamentalmente, el por qué se ha llegado a esta resolución es fundamentalmente a cuestiones de estabilidad en el tiempo de la progenitora y su repercusión en la menor. En este sentido, voy a leer literalmente solo un párrafo porque no quiero extenderme mucho y porque todo obra en el expediente y en la resolución, pero, por ejemplo, el apartado cuarto de la resolución lo que viene a decir es que ante una situación de desamparo que ya ocurrió en el año 2019, sabiendo la buena relación y lo positivo que puede ser de la relación que se mantenga entre progenitora y menor, se trabajó en un acuerdo de intervención. Pero en este sentido y en el trabajo que se desarrolló durante ese tiempo, se concluyó lo siguiente, y me remito al apartado cuarto de la resolución. Durante el seguimiento realizado tras la reintegración de la menor al domicilio familiar materno, se mantuvo una estrecha coordinación entre los distintos profesionales intervinientes en el caso, y aunque evidenciándose algunas mejoras, se comprobó que algunos de los avances conseguidos a través del programa de intervención familiar no estaban suficientemente consolidados y que incluso otros objetivos habían sufrido un notable retroceso, volviendo a sumir en una situación de grave riesgo que podría devenir en desamparo, de haber procedido a la reunificación total de la menor, lo que hizo necesario de nuevo la asunción de medidas de protección que proporcionaran a la menor un entorno de seguridad desde el que seguir trabajando y evaluando la probabilidad de una reunificación a más largo plazo. Todo ello ha devenido en la última resolución en la que ya vuelve la Junta de Castilla y León a ejercer la tutela legal. Respecto a la prueba que se ha practicado hoy en el presente procedimiento, referida al reciente matrimonio de la progenitora, referir que en el informe de valoración psicosocial ya se hacía referencia a la misma en estos términos. Respecto a la exploración a la progenitora, se refiere el informe que ha mantenido relaciones conflictivas de pareja y con el actual Antonio refiere de forma poco clara que le conoce desde hace un año y que conviven unos meses antes de contraer matrimonio, julio del 2022. Con esto lo que quiero decir es que en el apartado inmediatamente siguiente a la referencia que se hace en el informe al matrimonio reciente, se dice: los informes de los servicios sociales van desde los PIF de la Administración local hasta los de la Junta, siendo una constante y en paralelo a la inestabilidad que no dejan de adquirir una naturaleza crónica y que repercuten en la estabilidad de su hija.
También los periodos de estabilidad de la menor han sido más duraderos cuando ha estado tutelada. Con esto lo que quiero decir es que de la prueba practicada ya se ha valorado en el informe psicosocial aportado por este juzgado al procedimiento que nos ocupa. Y, aun siendo valorado, concluye dicho informe que considera que los servicios sociales deben ejercer la labor protectora que vienen desarrollando hasta el momento. Y ya por ir concluyendo, señoría, pues sí que decir que desde la Junta de Castilla y León en la gerencia, por supuestísimo que se ha tratado programas de reintegración en momentos anteriores, pero que habiendo habido un procedimiento de desamparo, posteriormente un procedimiento de intento de reintegración que fue fallido, se volvió a una situación de desamparo, se entiende que solicitamos que su señoría se ratifique en la resolución objeto del actual procedimiento, porque entendemos, y así lo avalan los antecedentes de hecho recogidos en el expediente, que recogen fielmente el interés superior de la menor. Y también decir en este sentido que desde la Junta va a haber siempre una voluntad máxima de mantener y ampliar en la medida que se puedan todas las visitas con la progenitora, porque sí que se entiende que es positivo. Y en la medida que se vayan informando en este sentido, las actuales medidas de visitas podrán ser integradas, aumentadas paulatinamente según se vaya valorando por los servicios sociales. Y bueno, ya para finalizar, y con la venia de su señoría, solicitar se desestime las pretensiones de la demandante, ratificándose la resolución recurrida, al entender que resulta plenamente ajustada al superior interés de la menor. Gracias. Ministerio Fiscal. Sí, con la venia de su señoría. Nosotros, de acuerdo con la prueba practicada y, como acaban de decir, la letrada en atención al interés superior del menor, entendemos que debe procederse a la ratificación de la resolución administrativa del 25 de agosto de 2021. No nos oponemos, por tanto, a la misma en cuanto a la datación de desamparo de la menor y solicitamos, en consecuencia, la desestimación de lo pretendido en la demanda. Gracias. Queda visto con esta resolución, se cierra el acto. Hemos concluido. Bueno, pues este ha sido el juicio. Os voy a poner la sentencia por aquí, creo que la tenía por aquí. Y la vemos. Bueno, vamos a ver solo el fallo, ¿vale? Básicamente porque no he tapado los datos de... Vale, aquí está. Aquí está. Debo estimar y estimo la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales, doña María Jesús Hernández González, que es la procuradora con la que suelo trabajar. La persona que ha entrado la última en la sala y que no ha sido pixelada es la Procu. En nombre y representación de... Y se declara no ajustada a derecho a la declaración de desamparo de la menor, tal, acordada por resolución de fecha 24 de marzo de 2021 y la consiguiente asunción de la tutela por la demandada y del acogimiento residencial de la menor, dejándola sin efecto acordado la inmediata reintegración de la tutela de la menor a la demandante, estableciendo un programa de intervención familiar por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca por el término de 6 meses. Y no se efectúa pronunciamiento en costas como es habitual. Respecto al fallo, decir que la Junta de Castilla y León no interpuso recurso de apelación, tenía 90 días, no lo hizo. Y la menor, esta sentencia nos la dieron un miércoles y el viernes, en 2 días, fue increíble, volvió a su casa. En su casa que sigue hasta hoy, ¿vale? Entonces, bueno, pues muy contentos por el resultado. Si alguno queréis la sentencia, bueno, me la pedís y yo encantado os mando una copia. Ya me encargo de tapar todos los nombres para que no haya ningún problema. Y bueno, pues este ha sido el juicio. Como veis, ha sido un juicio muy básico, tan solo una testifical, una buena demanda. Yo creo que para este tipo de procedimientos una buena demanda es imprescindible y sobre todo una muy buena fundamentación jurídica. En la demanda que hagáis tiene que ir acompañado de una buena fundamentación jurídica donde apoyéis todos vuestros posicionamientos y todas vuestras pretensiones. Bueno, pues salió bien,
afortunadamente, y yo me alegro mucho por nuestra clienta porque se merecía estar con su hija, y sobre todo me alegro por la niña porque está en su casa, que es donde debe estar, porque está bien atendida, como así se está demostrando. Bueno, dejad vuestros comentarios por ahí de qué os ha parecido, qué cambiaríais, qué no cambiaríais, vuestro punto de vista, que siempre está muy bien, y sobre todo dar por ahí un like para saber que os está gustando este tipo de contenido. El siguiente que subiré, estoy dudando, seguramente nos vayamos a un tema penal, o quizás tengo un juicio en unos días que puede ser muy interesante, que además de moda en esta época. El padre y la madre separados se pelean por quién va a celebrar primero la primera comunión de la hija en común. Tenemos la vista en unos días y bueno, la prepararemos bien, y yo creo que puede ser interesante subirla ahora, que es época de comuniones. Y si no, nos podemos ir a un penal. Tengo un par interesantes por ahí, uno por tráfico de drogas y otro tengo por ahí de trata de seres humanos. Lo que pasa es que ese juicio es larguísimo. Ese juicio parece que fueron 5 o 6 horas de juicio, o por ahí estuvo, si no alguna más. Pero es muy muy interesante ese juicio también. Lo que pasa es que eso quizás lo tengamos que hacer por partes. Pues dejad en comentarios qué preferís: tema primera comunión, tema tráfico de drogas, o cualquier otro tema de los que tratamos en el despacho, que como sabéis son muchos. Y nada, espero que os haya gustado lo que hemos visto, el juicio, y nos vemos en la próxima. Un saludito, chao, 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 que os vaya a todos muy bien, adiós.